Buenas tardes, jóvenes. Vámonos a la página 22 de su libro. Vamos a ver lo que es la conexión de condensadores. Bueno, para empezar, hemos visto lo que es la capacidad. Hemos visto ya la capacidad en una esfera, hemos visto la capacidad para condensadores planos. Ahora vamos a ver conexiones de condensadores. Ya estamos entrando un poco más a lo que son los circuitos. ¿Cómo yo reconozco un condensador? Les había dicho dos líneas paralelas. Me dan ya la idea de que estoy hablando de un condensador. Entonces, vamos a ver dos tipos de conexiones. Las conexiones en paralelo y las conexiones en serie. Ustedes ya tienen que tener esta parte en su cuaderno. En paralelo, ¿cómo van a ser los condensadores en paralelo? Así. También podrían estar de esta otra manera, ¿verdad? De esta otra manera. Entonces, estas también están en paralelo. Ahora, en este estamos viendo una conexión en paralelo, pero con sus bornes abiertos. ¿Qué son los bornes? Los bornes son estos dos contactos o terminaciones, se le puede llamar, que se usan para conectar a una fuente eléctrica. En nuestro caso van a ser las baterías, ¿no? Para que se transmita la corriente eléctrica a nuestro circuito. Entonces, esta es una conexión con los bornes abiertos o también podemos tener una conexión cerrada donde vamos a tener, acá vamos a diferenciar menor y mayor. Cuando ustedes vean ese símbolo, que una de las líneas es de menor tamaño y la otra de mayor tamaño, estamos hablando de una diferencia de potencial, es decir, de una batería. Entonces acá los bornes estarían conectados a la batería. Y estos son los condensadores. Aquí le podemos llamar condensador 1 y condensador 2. Entonces podemos tener estos dos tipos de representaciones. Ahora, cuando estamos hablando de paralelo, vamos a tener diferentes características. La carga total para este sistema va a ser la suma de las cargas individuales. Es decir, este condensador tiene a su vez una carga 1 y también tiene una diferencia de potencial 1. Este condensador 2 tiene una carga 2 y una diferencia de potencial 2. Entonces, cada condensador tiene su propia carga y su propio voltaje. Cuando hablamos de la carga total, es la suma de ambas cargas. Si aquí hubiera un condensador más, pues más Q3. Si hubiera otro, más Q4, etc. Lo mismo para la diferencia de potencial o el voltaje. Tendríamos la suma de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí el volumen total para este sistema es B1 más B2. Y finalmente vamos a hablar de una capacidad equivalente, es decir, la capacidad de todo el sistema se le llama capacidad equivalente. Y esta es igual a la suma en paralelo. Tenemos que recordar eso. Cuando nuestra conexión es en paralelo, es la suma directa de cada una de las capacidades de los condensadores. Si hubiera un condensador más, sería más C3, más C4, etc. ¿Dónde están los voltios? Estarían en esta parte. Acá no los vemos, pero acá un voltaje total estaría en esta parte. Acá habría un voltaje 2, un voltaje 1. Una carga 1, una carga 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con relación a las conexiones en paralelo. Pero, ¿qué pasa con las conexiones en serie? ¿Qué podemos entender por serie? Uno al lado del otro. Si ustedes dos jalarían de estos dos bornes hacia ambos lados, entonces tendrían lado a lado, en otras palabras. ¿Ya? Pero
como les decía hace rato, no necesariamente pueden estar así, también pueden estar de esta forma. Y estos ser los bornes. Entonces, si yo jalo de esta punta y de esta otra punta hacia el otro lado, entonces los voy a tener lado a lado. A diferencia de cuando son en paralelo, si yo jalara, no puedo tenerlos lado a lado. Eso es lo que quiero que entiendan para más adelante en las conexiones que vamos a hacer mucho más complejas. Entonces puede ser una conexión así, abierta, o puede ser también una conexión cerrada. ¿Cómo me doy cuenta que es una conexión cerrada? Porque aquí voy a tener un signo negativo y un signo positivo. ¿Qué representa esto? Representa la batería que nos va a dar un valor en voltios. Ahora, en las conexiones en serie, la carga total ya no es la suma. La carga total es igual a la carga 1 igual a la carga 2. Como les decía hace rato, acá hay una carga 1 y hay una diferencia de potencial 1. Para este otro condensador hay una carga 2 y una diferencia de potencial 2. Cuando se trata de un circuito cerrado, entonces aquí estaríamos hablando de un B total. Pero para este hay un B1, B2, como de la misma manera. Entonces la carga total en condensadores en serie es igual a cada una de las cargas. Y el voltaje o la diferencia de potencial también es igual a cada uno de los diferenciales. Yéndonos a la capacidad equivalente de todo el sistema, un C equivalente equivale a la capacidad de todo el sistema, no por individual, sino de todo el sistema. Ahora tenemos que tomar en cuenta que es 1 sobre C equivalente. Por favor, no equivocarse en esta parte. Va a ser 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Si hubieran más condensadores, más 1 sobre capacidad 3, más 1 sobre capacidad 4, etc. Según el número de condensadores que tengamos.